La sesión pasada estuvimos discutiendo acerca de la ley de Gauss y enunciamos la ley de Gauss y dijimos que relacionaba el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada con la carga neta que estaba encerrada en esa superficie. La constante de proporcionalidad tiene este valor, 8,85 por 10⁻² en unidades de sistema internacional. Y hay que recordar que el flujo está definido como una integral doble. Aquí está con una, pero es una integral doble porque hay un dA acá al lado derecho. La integral de superficie de E punto dA, y como la superficie encierra un volumen, entonces esta integral lleva este símbolo, que es este círculo ahí al medio. Y habíamos también mencionado que dependiendo cómo estuviera distribuida la carga, se iban a considerar ciertas superficies que nos permitirían facilitar el cálculo. Entonces, desde esa perspectiva habíamos dicho que cuando la carga estaba distribuida de manera puntual o esférica, íbamos a elegir una esfera. Si la carga estaba distribuida de forma axial, como en un alambre, íbamos a elegir un cilindro. Y que si era una placa y era muy grande, entonces íbamos a elegir un cilindro con las tapas paralelas a la superficie. Ahora, en la sesión pasada, alguien me dijo que podía ser un paralelepípedo. Sí, efectivamente. Podría ser en realidad lo que uno quisiera. Pero vamos a ver luego que hay una ventaja comparativa en usar el cilindro en vez de otra superficie. Porque en principio, al ser este cilindro, uno puede hacer tender este radio o más grande o más pequeño como uno quiera. Pero además vamos a ver luego que el área de las tapas se va a simplificar. Y habíamos estado también trabajando en la sesión pasada en el campo de la placa, ¿no? Entonces suponíamos una placa y nos pedían usar la ley de Gauss para determinar el campo en los dos lados, es decir, al lado izquierdo, al lado derecho. Aquí estamos mirando, esta es la placa y la estamos mirando de costado. ¿Sí? Es como una hoja de papel, pero mirándola de canto. Y nos pedían entonces escribir el campo eléctrico en los dos lados de la placa y había que expresarlo en función de la densidad de carga superficial, ¿no? Y ustedes habían supuesto que el campo era así. Yo lo único que hice fue hacerles caso a ustedes. Aquí estamos suponiendo que la Q es positiva, porque claro, si fuera negativa serían los vectores hacia el otro lado. Y me habían dicho que los vectores se iban acortando, ¿no? Y de aquí, claro, uno puede dibujar lo mismo hacia acá, ¿no? No voy a volver a hacer todos los dibujos de los vectores, pero esto se reproduce en toda la región. Y resulta que cuando uno aplicaba acá la ley de Gauss y ponía un cilindro aquí, nos preocupábamos de que este cilindro estuviera justo en la mitad para que la distancia entre la placa y la tapa izquierda fuera la misma que la distancia entre la placa y la tapa derecha. Estas distancias iguales. Entonces, de manera que si había alguna dependencia del campo con la distancia, el campo aquí, en este lado, fuera igual que el campo en la otra tapa. Esa era la idea, ¿no? Habíamos visto que el flujo acá, el flujo del campo eléctrico, aquí era mayor de 0, ¿no? Y el flujo del campo eléctrico en esta otra tapa era mayor que 0. Y en el manto, el flujo del campo eléctrico era igual a 0. Como estaban equidistantes, entonces el flujo total del campo eléctrico en la superficie cerrada va a ser entonces el flujo, 2 veces el flujo del campo eléctrico, y vamos a poner aquí en una tapa. Voy a poner entre paréntesis la tapa para que quede claro que el flujo de este o el otro da lo mismo porque los dos son positivos, ¿no? Entonces, como son positivos, la suma va a dar 2 veces el flujo de la tapa. Y el flujo de la tapa está dado por el campo en ese lugar. Si suponemos entonces que no hay dependencia del campo en la superficie porque es equidistante a la placa, entonces el campo en esa superficie no cambia. Entonces esto va a ser simplemente E punto A. Y este el área sería el área de la tapa, ¿no?
Y habíamos dicho entonces que esto sería 2 veces E. ¿Y el área de la tapa cuál era? Pi r cuadrado. Pi r cuadrado. Y sería aquí el R, no aparece el R del... Bueno, le vamos a poner R mayúscula. Pi r cuadrado al área de la tapa. Perdón, al radio de la tapa. O del cilindro. Y esto a su vez tenía que cumplir la ley de Gauss, ¿no? Que es decir, la carga encerrada partido por epsilon cero. Y la carga encerrada tiene que ser sigma por el área de la tapa. Partido por epsilon cero. Y de aquí ya ustedes se pueden dar cuenta que no depende del área de la tapa, ¿no? O sea, este pi r cuadrado que está acá arriba, que va a simplificar con ese de ahí, y de aquí uno obtiene que E es igual entonces a sigma partido por 2 epsilon 0. ¿Podría repetir de nuevo lo que hizo con... o sea, cómo simplificó pi r cuadrado? Porque la ley de Gauss dice que esto es Q neta encerrada partido por epsilon 0, ¿no? Y la carga neta encerrada es sigma por el área de la tapa, esta área de aquí. A ver, con otro color. Esto de aquí, la carga de este segmento que voy a pintar verde, es la carga encerrada, ¿de acuerdo? Y esa carga encerrada es sigma por el área de la tapa. Porque el área de la tapa es la misma área que esa, ¿no? Es el área de la sección transversal del cilindro. Entonces se va a simplificar. Y entonces si le llamo, por ejemplo, supongamos que pongo el eje Y hacia arriba y pongo el eje X hacia allá. No había hecho esto porque no era necesario, ¿no? Entonces, si pusiera esto, el eje cortando aquí en 0 justo donde está la placa, significaría, si fuera esto así, que el campo es función de X. Si se cumpliera lo que ustedes habían supuesto la clase pasada. Y aquí, este es un campo constante. Entonces, ante la pregunta, ¿depende la magnitud del campo eléctrico de la distancia a la placa? ¿Cuál sería la respuesta? No depende. Exactamente. Y como estamos en ciencia, uno puede tener una creencia inicial, pero la creencia inicial está supeditada al resultado del cálculo de o a la evidencia experimental al cálculo de lo que dice el modelo, ¿no? Y el modelo dice que no depende. Así que en realidad yo podría haber puesto el cilindro como yo quisiera, no era necesario que estuviera a mitad, pero a priori no lo sabía. Entonces, como a priori no lo sabía, me aseguré para que el campo fuera el mismo en las dos tapas. Por lo menos la magnitud del campo fuera la misma. Sí. Dime, Leandro. Esto es como teórico, ideal, ¿cierto? En el vacío. Claro, sí, estamos en el vacío. ¿Y o sea, no cómo estamos suponiendo que haya un material en el entorno de la placa. ¿Y cómo sería en otra, no sé, en otro material como en un líquido? Depende del material, depende si el material es conductor o es aislante. Porque ahí tendríamos que estudiar cómo es el campo dentro de los materiales, y eso no lo hemos hecho todavía. Ok, gracias. Pero vamos hacia allá. Benjamín, dime. Sí, es que si el supuesto de que la placa no fuera así como muy grande, ¿eso cambiaría los resultados? Así es, porque habíamos visto que en el caso de los bordes, ¿cómo era el campo en el caso de los bordes? Habría que pensar en el campo que produce la última carga que está arriba, o el último de Q. Exactamente. Así es, Tamara. Hay que pensar en el campo que produce la última carga de aquí y la considero como una carga puntual. Entonces, como habíamos dicho positivo, si fuera negativo sería igual con la flecha en dirección opuesta nomás, ¿no? Sería así. Y entonces ahora cuando yo ponga mi cilindro, si lo pongo aquí en el borde, ya no se va a cumplir que el flujo es cero en el manto, ni tampoco el campo va a ser constante en la superficie. Entonces el problema va a ser mucho más complicado desde el punto de vista matemático y no va a dar tal vez este mismo resultado. Entonces, para que podamos usar este argumento y usar esta superficie
esta superficie gaussiana que elegimos, tiene que ser la placa muy grande. Si la placa es finita, entonces el problema se vuelve más complicado. Pero tal vez para la placa finita lo que uno puede hacer es calcular el campo sin usar la ley de Gauss, usando los de Q. Me puedo parar en un punto del espacio, decir, bueno, me paro en un punto P y calculo el campo producto de los de Q, ¿no? Si este de Q es positivo, va a dar un campo hacia allá, que le voy a llamar delta E, o de E si es que quieren, y esto le voy a llamar la carga delta Q. Bueno, ya le llamé D, pero esa es la idea, ¿no? O sea, y luego integrar, hacerlo por integración directa, como lo hicimos hace un par de sesiones atrás. Que en principio se podría hacer algo como esto. De hecho, el campo de la placa infinita lo obtuvimos a partir del disco, del resultado del campo del disco, cuando el radio se hacía infinito. Por lo tanto, este resultado, este que acabamos de obtener aquí, después lo que hay que hacer es compararlo con el resultado que viene de la integración del disco y hacer tender el disco, el radio del disco infinito o algo así, ¿no? Y hay que comparar y ver si da el mismo resultado. ¿Listo? Eso es algo que ustedes pueden hacer. Vamos al problema de dos placas, pero quiero que me ayuden a resolverlo. Es decir, ¿cuál es la situación? Vamos a tener dos placas. Una placa que tiene, como las anteriores, solo que una tiene carga menos Q, vamos a escribir por acá, menos Q, y una que tiene carga más Q. Es decir, tienen el mismo valor de carga, pero con signos cambiados. Y dice que entre las placas hay vacío. Lo primero que se pide es dibujar algunos vectores de campo. Se pide o se indica la prolijidad en dibujar los vectores. ¿Qué significa ser prolijo en dibujar los vectores? Es que si el campo es mayor, los vectores tienen que ser más largos, y si el campo es menor, los vectores tienen que ser más cortos. Las direcciones que sean correctas, no poner los vectores en cualquier dirección o al lote. A eso se refiere con ser prolijo. Para la placa menos Q serían todos en dirección hacia la placa. ¿Ya? Y sería la misma situación que fue con la placa anterior, que en los bordes también sea con dirección diagonal hacia la placa. Ya. Profe, pero lo de los bordes no debería ser porque dice que el área es muy grande. Ah, verdad, toda la razón. Dice que acá el área es muy grande. O sea que significa que no voy a considerar el problema de los bordes, ¿listo? Voy a dibujar por razones didácticas los vectores con colores diferentes. Entonces, y para ser consistente, voy a también poner los nombres de las cargas con el mismo color que voy a dibujar los vectores para que después quede claro cuál es cuál. Esta va a ser la carga menos Q y este va a ser el color de los vectores. Entonces Darael decía que los vectores tenían que ir hacia la placa. Voy a dibujar uno acá, voy a dibujar otro acá, tienen que ser perpendiculares, otro por aquí, los voy a poner equidistantes, uno con el otro, y tienen que tener más o menos el mismo largo. Otro por acá. Yo creo que ya con eso estoy, ¿no? Y por el otro lado voy a dibujar uno acá, también tratando de mantener que los largos sean iguales. Otro por acá. Y uno por aquí. Ya, ¿alguien más que me diga algo respecto de cómo debieran ser los vectores? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Faltan? ¿Debería dibujar más? Fernando dice que hayan más columnas. Ya, y Fernando dice que porque piensa que después con la demás Q se van a anular. Ya, entonces hagámosle caso a Fernando, que dice que dibuje más vectores. ¿Ahí está bien o todavía faltan vectores, según ustedes? Benjamín, dime. Sí. Que yo creo que faltan también a la izquierda, los de más Q, ¿no? Ya, estamos hablando siempre de los vectores de la placa menos Q, ¿no? Ah, solo menos Q. Ah, claro. Entonces sí, a la derecha, perdón. Ya, otra más a la derecha, dices tú. ¿Y en qué dirección irían esos vectores? De la placa menos Q, siempre estamos hablando de la placa menos Q. ¿Cuál placa? Sergio dice hacia la placa. Fernando dice igual, ya, hacia la placa menos Q, claro, no hay que perder la concentración. Los vectores siguen yendo hacia la placa negativa.
Es circunstancial que esté la placa positiva ahí, pero está apuntando hacia la placa negativa. Listo. Ustedes se encargan que en sus dibujos estos queden muy bien dibujados, que los vectores sean de los mismos tamaños y que las inclinaciones, las orientaciones de los vectores sean todo igual. Ahora vamos a pasar a la placa positiva. Los voy a, como ya más Q está con color rojo, los vamos a dibujar con color rojo. Ya, ¿quién me dice cómo los dibujo? Dice Vicente hacia afuera de la placa Q. Ya, y hacia afuera sería entonces alejándose ya. Son flechas que son perpendiculares y van en esta parte van hacia la derecha. Esta parte van hacia la derecha. Y en la otra parte van hacia la izquierda, ¿no? Bueno, entonces va a pasar que en esta región, el campo total, vamos a hablar región 1, región 2, región 3. Entonces voy a dibujar en cada una de esas regiones los vectores. Voy a poner el rojo aquí, el rojo acá y el rojo acá. Y ahora voy a dibujar los vectores de la placa menos. Entonces aquí tengo el de la placa menos. Aquí tengo el de la placa menos. Y aquí esto está mal, ¿no? El rojo está mal, el de abajo. Este va hacia la derecha. Ya, entonces me imagino que ya les queda claro qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, este vector más este va a dar igual 0. Este más este va a dar igual 0. Y este más este va a dar un vector que va a ser, vamos a poner aquí, igual, que es el doble de largo que los componentes. ¿Y cuánto valía este vector? ¿Alguien me puede decir cuánto valía ese vector en magnitud? Dice Benjamín, densidad de carga partido por 2 epsilon 0. Es decir, sigma partido por 2 epsilon 0. Por lo tanto, este vector negro, porque está aquí dibujado color negro, vale sigma partido por epsilon 0 en magnitud. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud del campo eléctrico fuera de las placas? ¿Y en qué dirección apunta? Vale 0. Si vale 0, da lo mismo hacia dónde apunta el vector 0. Su dirección es irrelevante. Después dice, ¿cuánto vale la magnitud del campo eléctrico entre las placas? Bueno, el campo eléctrico entre las placas, la magnitud de E, es decir, el E sin flecha, vale sigma partido por epsilon 0. ¿Y en qué dirección apunta el campo eléctrico? Apunta de la placa más a la menos. ¿Listo? Ese es el sentido en el cual apunta, de la más a la menos. Claro, alguien podría haber puesto la más aquí y la menos acá, ¿no? Si esto fue circunstancial, no nos decían cuál era cuál. Se apunta siempre de la más a la menos. Pregunta para ustedes entonces. Me dicen acá por el chat, después de que lo piensen de manera individual, cuál es la respuesta. Ya, voy a ir marcando lo que ustedes me ponen entonces. Alguien dijo 2, entonces vamos a poner aquí con otro color. Alguien dijo 2, vamos a marcar aquí 2. Después alguien dijo 4, alguien dijo 5, después tengo 2 más. Después tengo otro 2, un 5. Y tengo dos más. Bueno, aquí uno en diagonal y otro en diagonal. Aquí hay alguien que dice que cambia su 4 a un 2. Ya, vamos a poner un 2 aquí.
Y parece que hay una marcada tendencia por la 2. Entonces, alguien que haya respondido la 2, algún voluntario o voluntario que haya optado por la 2, que me diga por qué no puede ser la 4. Tamara, ¿por qué no es la 4? Porque en el... A ver, ¿no le puedo poner números a las placas para...? ¿Ya? Correcto. Vamos a ponerle la placa A, la placa B y la placa C. ¿Ahí sí? Sí, genial. Ya, porque el campo de la A en el lado derecho de A va hacia la derecha y Vamos acá, el vamos acá. campo... Vamos acá, espera. ¿Y cómo sabes que va hacia la derecha? Estamos en la 4, ¿cierto? Tú dices que el Sí. campo va hacia la derecha. En ¿A la la derecha izquierda? de la placa A. No, a la derecha de la placa Ah, no, a la A. derecha, tú dices que va hacia la derecha. Sí, Ya. ¿Y ese campo pero es producido ese... por quién? ¿El resultante o el producido por la placa A? No, el producido por la placa A, pero ese se anula Ya. con el de la placa C. Ya. Pues claro, porque este va hacia la derecha y ese va hacia la izquierda. Ya, Claro. perfecto. Entonces solamente queda el campo de la placa del medio. Y ese va en la dirección hacia la placa B, ¿no? Exacto, Por lo tanto, sí, ese vector de ahí no puede ser. claro. Y al otro Ya. lado pasa lo mismo. Ya, claro, sí. Ya, perfecto. Eso. Entonces, desechamos la opción de la 4. ¿Alguien más que haya respondido la pregunta, la alternativa 2, que me diga por qué no puede ser la 5? ¿Sergio? Ya, porque en los extremos, por En los ejemplo, a la extremos te izquierda refieres de... Sí, a esta zona sí, y a esta de acá, la que estoy marcando, ¿no? sí, exactamente. Ya, Porque el campo producido por la placa A y la placa C, los dos van hacia la izquierda. Como en el primer extremo que podemos encontrar. ahí. ¿Izquierda o derecha? Van hacia la izquierda, el producido por la A y por la C. Aquí en esta zona, a la izquierda de la placa A, ¿no? Sí, exactamente. Ya, tú dices que ahí cómo van los vectores, a ver, vuelve a repetir, por favor. Hacia la izquierda. El Los producido dos. por... Sí. Ya, perfecto, los dos van hacia allá. Listo, a ver, vamos a Y borrar el de la... círculo. Ah, ya. No, claro, pero ya con eso uno ya sabe que si hay un campo que está mal, el resto tampoco puede ser, pero igual vamos a ir a hacer esa justificación. Pero entonces, aquí el campo resultante debería ser hacia la izquierda. Ah, no, y de ahí falta sumar el de la B. Y el de la Claro, B, claro. Si está solo pensando, y el de la B es negativo. sí, y va O sea hacia que la se placa podría B. ir hacia allá. O sea que Sí. se anularía el de la A con la C, que es lo mismo que dijo Tamara, pero sobrevive el negativo, entonces en principio no necesariamente está malo ese. No, sino yo estoy diciendo de que el de la A con la C van hacia el mismo lado, porque las dos son Ya. positivas y las dos van como hacia afuera de la placa. Y entonces la Pero- que no podría ser es la del lado derecho, ¿no? Eh, es que ninguno de los dos podría ser, porque al final lo que pasa es que en esa zona el campo da cero. Tú dices, ¿dónde da cero? Para En tenerlo esos bien claro. extremos. Pero aquí tú dices que estamos en la zona izquierda donde estoy moviendo Sí. el puntero, ¿no? Tú dices que el de la placa A y C se suman y esos dan hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda. Ya, hacia la izquierda, toda la razón, Sí. apuntan hacia la izquierda. Pero luego eso hay que superponerle el de acá, Que va hacia la entonces derecha. esos se van a anular ya, perfecto. Entonces vuelvo Sí, a dibujar la es- cruz. A eso me refería. Ya, vuelvo a dibujar la cruz entonces. Ups. Entonces, esto de acá es 0. Y aquí, ¿cuál es la razón entonces? Que las dos positivas dan hacia la derecha Sí, y el de la y la negativa placa va hacia adentro, entonces también sería 0. Exacto. Ya. Alguien que me diga por qué es la 2. Bueno, los ceros de afuera ya están claros, ¿no? Porque fueron explicados en la discusión anterior. O sea que fuera da 0 en los dos casos. O sea que aquí estaríamos y ahí estaríamos ok. ¿Puedo contraargumentar? ¿Por la 2 dices tú? O O sea que yo soy de la 5. ya, perfecto. Dale. Debido a que en el caso anterior,
como las dos placas tenían la misma fuerza, los extremos eran los que se anulaban. Entonces, siguiendo esta misma lógica, como la placa del centro es 2 veces más grande que las dos placas que están en los extremos, su campo sería mucho más fuerte. Por lo tanto, no tan solo anularía el campo en ese sector, sino que también atraería a las flechas, que en este caso sería hacia el centro B. Ya, ¿alguien que quiera responder a eso? Es que el campo no solamente sabemos que es mucho mayor, sino que sabemos que es exactamente 2 veces mayor que cada una de las placas. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que nos dicen del valor de las cargas. ¿Ya? Porque sabemos que es el doble de la carga, epsilon 0 vale lo mismo para ambas. Ya, pero aquí nos dan las densidades de carga. ¿Cómo sabemos que la carga son el doble? Una es el doble que la otra. Porque lo mencionan en el enunciado. Ya. Lo que nos dicen es que la densidad es el doble. ¿Listo? La densidad es el doble. Entonces la carga, Q, es sigma por el área. ¿Listo? Si las áreas son iguales de las placas, si las áreas son iguales, y el sigma es el doble uno del otro, entonces la carga tiene que ser el doble. Pero eso requiere que las áreas sean iguales. ¿Listo? Entonces, esto es un supuesto. Entonces, supuesto, áreas iguales, porque no lo dice el enunciado, ¿no? ¿Y lo de decir que 3 placas infinitas no es suficiente? Ah, sí, son infinitas, toda la razón. Infinitas. Entonces, para todos los efectos legales, los infinitos son todos iguales a los infinitos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No necesariamente, pero en este caso sí. No sé que hay un infinito más grande que otro infinito. Es que hay, por ejemplo, en los conjuntos, pero eso no es materia de ahora. Por eso. Ya, entonces el supuesto es válido. Suponer que las áreas son iguales es un supuesto válido. ¿Listo? Es evidente, pero no... O sea, parece evidente, pero no es tan evidente. O sea, si uno le da más vuelta a eso, pero ya. El supuesto es que las áreas tienen que ser iguales. Y entonces en ese caso significa que la carga de estas placas, de la placa B, es el doble que el de la placa A. ¿Listo? Entonces significa que los vectores, porque dependen de la densidad de carga, los vectores de campo van a ser el doble. Acá estamos hablando de campo. Estamos hablando de campo, por lo tanto, si estamos hablando de campo, estamos hablando de que no necesariamente existe una partícula que siente una fuerza. Ya, entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la 2. Entonces, ahí están los campos de las diferentes placas. El amarillo creo que el que menos se distingue, pero los amarillos van en la región izquierda de la placa amarilla, van hacia la izquierda, y en la región derecha van hacia la derecha. Entonces vean que aquí este vector, los voy a encerrar para que quede bien claro de cuál vector estoy hablando. Estoy en el extremo de la derecha. Entonces, el vector de la placa verde, que sería la placa de más de la izquierda, apunta en la misma dirección que el vector de la placa de la derecha, que es la de color amarillo. Yo en mi pantalla del computador la veo bien, pero en la de mi teléfono móvil no la veo tan bien. Entonces, por eso la estoy marcando. Esta sería la amarilla. Entonces, amarilla. Y este vector es el doble de los vectores que están abajo. Entonces, estos suman 2 veces hacia la derecha y este es el doble de esto, por lo tanto, el resultado es 0. Y ese es el mismo argumento que ocurre al lado de acá. Y el mismo análisis es el que hay que hacer para las zonas intermedias, ¿no? Y de aquí se deduce que los vectores resultantes van hacia la placa azul. Son los de las placas amarilla y verde se anulan en la zona intermedia. ¿Cómo se debe aplicar la ley de Gauss? Lo primero es que hay que recordar
que la ley de Gauss se usa para determinar el campo eléctrico. El campo eléctrico es lo que queremos determinar, pero el problema es que el campo eléctrico está dentro de este símbolo. Entonces, de alguna manera, queremos averiguar algo que está dentro de una integral y para eso tenemos que resolver la integral, pero no conocemos el campo. Entonces, parece que fuera un problema sin solución, ¿no? O sea, necesito o vamos a usar la ley de Gauss para determinar este objeto, el campo. Pero el campo no lo conozco y por lo tanto no puedo resolver esa integral. Y entonces ahí está donde está la paradoja. Pero la paradoja tiene solución si es que de alguna manera esto lo puedo convertir en una suma de E punto A. ¿Listo? Donde ese producto punto me voy a encargar que sea o 0 o 1. Dos opciones. Si el producto punto, el coseno del ángulo, perdón, del producto punto da 0, entonces ese término se anula. Y si el coseno del ángulo da 1, entonces simplemente multiplicar el campo por el área independiente que no conozca el campo. Ese es el objetivo. Entonces, el primer paso para poder resolver problemas usando la ley de Gauss para determinar el campo es elegir la superficie gaussiana conveniente. ¿Cuál van a ser las superficies gaussianas convenientes? Las que permitan que el coseno se haga 0 en alguna parte y en otras partes se haga 1. Siempre van a ser, excepto para el caso esférico, siempre van a ser superficies, claro, que tengan más de una cara, ¿no? Además, Profe, sí, es que yo estudiando vi un video de que SE lo separaban en la magnitud de E por el vector unitario de la normal de la superficie. Entonces ahí sacaban el E como constante. no es constante a priori. De hecho, esta integral no tiene solución si es que no he definido la superficie gaussiana. Entonces, ok. antes de hacer cualquier cosa, tengo que definir la superficie gaussiana. Porque esa integral no tiene solución si es que no he definido la superficie gaussiana. E incluso si no defino la superficie gaussiana correcta, puede que esa integral no tenga solución. O no sea solucionable de forma analítica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es elegir la mejor superficie gaussiana que nos permita resolver de mejor manera este problema. ¿Listo? Lo otro es que aquí hay un producto punto. Entonces, el resultado de esto es siempre un escalar. Listo. Entonces, aquí vamos a llamar una superficie conveniente. Primero que tiene que encerrar carga neta. Si no encierra carga neta, no tiene sentido nada que ustedes hagan de ahí en adelante. Porque el resultado de esa integral, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Entonces se pueden tardar media hora resolviendo algo que al final les va a dar 0. Entonces, lo primero que tienen que asegurarse es que la superficie gaussiana encierra carga. Si no encierra carga, entonces el flujo es 0 y la carga encerrada claramente es 0, ¿no? Ahora, las caras de esa superficie gaussiana, aquí, bueno, pues en la esfera es la única que puede tener una, ¿no? Entonces las caras de la superficie gaussiana deben ser perpendiculares o paralelas al campo. ¿Para qué? Para que el coseno dé 0 o dé más o menos 1. Es lo mismo que mencioné acá arriba, ¿no? Y lo otro es que el campo debe ser constante en toda la superficie, de forma que el flujo sobre la cara se reduzca a esto de acá. Ya no hay integral ahí. Si el campo es constante en esa superficie, no hay integral. Habiendo hecho esto, lo que hay que hacer ahora es calcular el flujo. ¿Listo? Vamos a calcular el flujo, donde va a quedar multiplicado por el campo, porque el campo sigue siendo desconocido, ¿no? Entonces el flujo va a ser una serie de términos donde van a haber campos por áreas. Campos por áreas, ¿no? Esta sumatoria de aquí. Y el coseno va a ser más 1 menos 1, porque los términos que sean 0 van a desaparecer. Ahora, ¿cómo se calcula la carga encerrada? Porque la ecuación tiene dos lados. Tiene el lado izquierdo que está el problema del flujo y al lado derecho que está el problema de la carga encerrada. La carga encerrada se va a calcular dependiendo si la distribución es lineal, se va a calcular como la integral de lambda de L.
Si la distribución de carga es superficial, se va a calcular como la integral de sigma de A, y si está distribuida en un volumen, se va a calcular como la integral de ρ por dB, donde ρ es la densidad volumétrica de carga, sigma es la densidad superficial de carga y lambda es la densidad lineal de carga. Y ahora que tenemos por una parte el flujo calculado y por otra parte tenemos la carga calculada, se aplica la ley de Gauss, es decir, la igualdad entre el flujo y la carga neta. Y de ahí se despeja el campo. La magnitud del campo, en realidad. Porque la ley de Gauss nos dice la magnitud del campo, nos permite determinar la magnitud, no la dirección. La dirección la podemos determinar a partir de lo que ya sabemos, ¿no? Benjamín, dime. Sí, es que me queda la duda sobre la forma que pueden tener, porque, por ejemplo, donde dice ahí carga encerrada, da lo mismo que, por ejemplo, sea un volumen que no sea simétrico. ¿La forma puede ser arbitraria o...? No sé. Sí, claro que puede ser arbitraria, pero lo que pasa es que uno se puede complicar la vida tanto como quiera. Y la idea de usar estos pasos es simplificarse la vida, no complicarla. Entonces, si tú vas a elegir una superficie que no es conveniente, da lo mismo el resto de los pasos, porque ya ese problema se te va a volver irresoluble desde el punto de vista analítico. Pero me refiero como a la forma del cuerpo, no de la superficie gaussiana. Claro, lo que pasa es que la superficie gaussiana te define la carga neta encerrada, donde tú vas a calcular o la integral de lambda de L, o la integral de sigma de A, o la integral de ρ de B. Porque el volumen gaussiano, o la superficie gaussiana, es la que te va a definir el volumen, si es que todo está en 3 dimensiones, te va a definir el volumen donde está contenida la carga. Quisiera hacer una adenda a la pregunta que me hicieron en esta clase, que editando el video me di cuenta que no la comprendí completamente. Me preguntaban que qué pasaba si el cuerpo tenía una forma irregular, y yo lo entendí como que me estaban preguntando por la elección de la superficie. En realidad pensemos, por ejemplo, una papa o algo amorfo, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica la ley de Gauss? Bueno, la ley de Gauss, en la forma en que la estamos trabajando, que es la forma integral, solamente es aplicable cuando los cuerpos tienen simetrías. Si los cuerpos no tienen estas simetrías, si sus cuerpos son amorfos, entonces resulta que las integrales se vuelven muy complicadas y por lo tanto no se puede aplicar este procedimiento para calcular el campo. Entonces la ley de Gauss en esta forma, que es la forma integral, solamente se puede aplicar para cuerpos que tengan una cierta distribución, una cierta simetría, una distribución de carga simétrica, y a la vez que la forma de los cuerpos sean formas geométricas que sean fáciles de resolver desde el punto de vista analítico. Esto es como la ruedita de la bicicleta, ¿no? Cuando ya uno ya no pierde el equilibrio en la bicicleta, le puede sacar la ruedita. O sea, va a haber un momento en el cual esto lo van a internalizar y no van a necesitar la receta, los pasos. Pero mientras tanto es bueno tenerlo a mano, porque la gran mayoría de las veces los errores se cometen porque se saltan los pasos, y al saltarse los pasos es como cuando uno va subiendo la escalera, si uno se salta escalones, ¿no? Sí. Puede pasar que en ese proceso uno se tropiece y termine dañado. Lo mismo acá, o sea, cuando uno ya tiene suficiente expertise se puede saltar pasos. Pero si no, yo les recomiendo que no se salten nada de esto y que sigan rigurosamente estos pasos. Sergio. Profe, ¿cómo podríamos definir una superficie gaussiana, pero hablando con una densidad lineal, no de superficie o volumétrica? ¿Tú dices qué superficie podría elegir? Es que depende si la Es línea es una que recta o... no, porque, por ejemplo, ahí hablábamos de la carga neta encerrada, pero ¿Ya? generalmente nos vamos a hablar de un área. Pero entonces, ¿por qué tendríamos que calcular la carga neta de algo que no es una área ocupando una densidad lineal? No sé si te estoy entendiendo bien, pero mira, voy a volver a la primera diapositiva. ¿Tú te estás hablando de algo como esto? ¿Como la situación del medio de la figura? Ah, yeah. No, sí, ya me respondí la duda. Les voy a dar 10 minutos.
10 minutos para que se prueben si es que son capaces de aplicar esos pasos en este problema. Lo que deseo es que ustedes tomen los pasos y los intenten aplicar. En todos los errores que cometan aplicando los pasos, los vamos a solucionar cuando yo los resuelva. Y para que se den cuenta qué entendieron mal y qué entendieron bien. Y para que la próxima vez los puedan aplicar de manera autónoma, sin que esté yo o alguien supervisándolo. ¿Listo? Entonces, en 10 minutos más, discutimos el problema. Cualquier cosa ahora me lo preguntan por el chat. A trabajar. Vicente me pregunta, dice, al final esto sirve para calcular la magnitud del campo, pero se podría usar el campo en el punto P afuera del volumen encerrado. A ver, si tú determinas que el campo, luego de hacer este procedimiento, determinas que el campo depende, por ejemplo, de R, solo de R, la distancia al centro de la distribución, se aplica más allá si tú usaste, no sé, un radio igual a 10, se puede aplicar perfectamente para un radio igual a 20, 50 o 100. No sé si eso era lo que me estabas preguntando. Benjamín, ¿a qué te refieres con la C? Ah, claro, ya, perfecto. Tú dices que en la pregunta C justamente están pidiendo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Una vez que uno determina de qué depende el campo, de ahí en adelante se puede aplicar. ¿Cuál es el primer paso que debiera hacer? Ya, definir la superficie. Ya, Benjamín dice verificar la carga neta. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la esfera cargada, lo que dice acá, la letra A. Vamos a dibujarla y la voy a dibujar en 2 dimensiones. Ya, esa es mi esfera. Hay que definir la superficie gaussiana. Y esa superficie gaussiana tiene que tener ciertas características, ¿no? Entonces, voy a suponer, como la primera parte de la pregunta, la B, nos pide dentro de la esfera, entonces me voy a dar una superficie gaussiana aquí dentro, que va a ser una esfera también, concéntrica la esfera. ¿Listo? Entonces esta es mi superficie gaussiana. Una esfera concéntrica. Insisto, esto está en 2 dimensiones como un corte, ¿no? Y ocurre que el campo eléctrico, suponemos que es radial, ¿no? Entonces el campo eléctrico en esa esfera va a ser una cosa así. Entonces ocurre que E es paralelo al vector de A. Entonces eso significa que el coseno del ángulo vale 1. Y por lo tanto, y además que como también suponemos que el campo depende de R, solo de R, entonces significa que como elegí la esfera concéntrica, el campo va a tener la misma magnitud en toda la superficie, entonces esto nos va a significar de que el flujo del campo eléctrico es igual a E de R, que no sabemos cuál es su forma, por el área de la esfera. Ese es el flujo. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos atrás, a verificar. Entonces, ¿encerramos carga neta? Sí. Elegimos las caras de manera que diera, claro, coseno nos daba el coseno 1, ¿no? Porque aquí hay una pura cara. ¿Y el campo es constante en toda la superficie? Sí. Lo elegimos de esa manera. Y a partir de eso obtuvimos la expresión para el flujo. Ahora nos vamos a la carga encerrada. Calcular la carga encerrada. A ver, Darael pregunta qué es lo que es una esfera dieléctrica. Dice que recuerda que se mencionó, pero no se acuerda. A ver, alguien que diga qué es lo que es un material dieléctrico. Ya, es un material aislante. Lo primero que dice Sergio es un material aislante. ¿Qué más? O sea, lo más básico que hay que saber, que contiene dipolos, dice Tamara, efectivamente. Lo más básico que hay que saber es que es un material aislante. Y luego lo que ya no es tan básico es que contiene dipolos.
¿Listo? Bueno, el siguiente paso es calcular la carga encerrada. Entonces, Q neta encerrada es igual a ¿qué cosa? Rho por A, dice Tamara, pero con signo de interrogación. Ya, Sergio dice que Rho por 4/3 pi R al cubo. Darael dice que el volumen por su densidad. Benjamín dice que Rho por el volumen. ¿Alguien más? Claro, como la densidad, en realidad esto de acá es un integral de volumen. De Rho por dB. Pero dice que está distribuida uniformemente en todo el volumen, ¿no? Entonces esto es simplemente Rho por el volumen de la esfera. Porque no depende de R, ¿no? Como no depende de R, entonces es Rho por el volumen de la esfera. Entonces, el volumen de la esfera... A ver, nos queda dos cosas entonces a saber. Nos queda el área de la esfera y el volumen de la esfera. Son dos cosas que deberíamos saber, ¿no? Porque aparece aquí el área y aquí aparece el volumen. Listo. ¿Quién me dice el área de la esfera? Ya, dice acá Sergio 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado. ¿El resto que dice? ¿Están de acuerdo? ¿No es así? O sea, con R mayúscula porque así lo decía el enunciado, ¿no? Tú dices que es con R mayúscula, veamos. ¿Qué dicen los demás? ¿Es con R mayúscula o con R minúscula? No, perdón, me retracto. Ya. Minúscula dice Benjamín. Y el volumen dice Darael que es 4/3 pi r cubo. Cuatro tercios pi r al cubo. ¿Listo? Y entonces ahora podemos aplicar recién la ley de Gauss. Entonces decimos que el flujo es igual a Q neta encerrada partido por epsilon 0. Y el flujo era E de R por el área de la esfera, que es 4pi R cuadrado. Y eso igual a la carga neta encerrada, que es 4/3 pi R al cubo. Este es un 3. Entonces me queda aquí el 3 y el epsilon 0, ¿no? Y de acá ya el resto es simplificar, ¿no? Ah, me faltó el Rho, ¿no? Me faltó el Rho aquí. Porque Rho por el volumen de la esfera. Rho. Ahí estamos. Ya, ahora sí que me queda simplificar, ¿no? Los 4pi se van. Y el R cuadrado me elimina dos de estos y me queda entonces simplemente R. Entonces de aquí obtenemos que E de R es igual a Rho partido por, no, por R, perdón, Rho por R partido por 3 epsilon 0. Y esto tiene un rango de validez limitado, ¿no? Tiene un rango de validez que va desde R, vamos a poner aquí 0, R mayúscula. Es decir, dentro de la esfera. Estamos acá. Si tuviera que hacer el gráfico de esto, que es lo que me piden al final, en la letra D me piden el gráfico, ¿no? Así que voy a empezar a bosquejar aquí mismo y voy a poner aquí E en el eje vertical y R acá, y por aquí voy a escribir la letra R mayúscula. Y entonces vean que voy a poner un paréntesis acá. Lo que está en el paréntesis es una constante. Entonces significa que el campo es proporcional al R. Así que esto de acá es una recta que pasa por 0. ¿Listo? Y de ahí se pueden imaginar cómo va a ser el campo fuera, ¿no? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué es lo que se imaginan cómo va a ser el campo fuera?
A ver, Sebastián dice que llegó algo similar, pero no sabía que el doble con el círculo era el flujo. Ah, el símbolo, ¿no? El símbolo del flujo. Ya. Listo. ¿Alguien me puede decir, antes de calcular cualquier cosa, cómo va a ser el campo fuera? Ya, decrece, pero eso es muy ambiguo. ¿Cómo decrece? Algo más específico. ¿Se pueden imaginar cómo va a decrecer fuera? Tiende a cero mientras más lejos se va. Sí, claro. Y me dice Benjamín, perdón, que va a ser proporcional a R elevado a la menos 2. Benjamín dice, vamos a tirar esto con curva de una cosa así, ¿no? Entonces aquí E es proporcional a R y aquí E va a ser proporcional a R elevado a la menos 2. Ahora eso hay que demostrarlo, ¿no? Pero por lo menos hasta acá uno puede intuir que eso debería ser así. Ahora voy a tomar una superficie gaussiana, voy a volver a repetir todo el procedimiento, pero mi superficie gaussiana va a estar afuera. Ya, Sebastián pregunta por qué se intuye eso y Benjamín le dice que por la ley de Coulomb. Claro, Fernando dice que es el campo de toda la vida, ¿no? El que nos acompaña desde la infancia. Mientras más cercano al término de la hora, mi esfera, menos esfera aparece, pero imagino que ustedes ya se lo podrán imaginar sin que sea perfectamente una esfera, ¿no? Ya, mi esfera entonces gaussiana, también concéntrica, ¿se acuerdan por qué tiene que ser concéntrica, no? No sé si está bien, profe, pero quizás por simetría. Ya, por simetría, por simplicidad de cálculo, dice Darael, para que el producto punto de 1, ya, para que el campo sea igual en toda la esfera. Perfecto. O sea, en realidad una combinación de todo, ¿no? Ahí está, para que el coseno sea igual a 1, perfecto. Listo, yo no voy a volver a repetir esos pasos porque ya le voy a sacar la ruedita a la bicicleta y de aquí ya puedo decir que el flujo va a ser igual a ¿qué cosa? A EdR por el A de la esfera. Y la carga neta encerrada, ¿quién me dice cuánto es la carga neta encerrada? Ya, Sergio dice que es Q. Listo, la carga neta encerrada entonces es Q. Es la carga de toda la esfera. Entonces es Q. Entonces acá vamos a tener que esto de aquí es EdR por 4pi R cuadrado igual a Q partido por epsilon 0. Y de aquí, digamos que EdR es igual a 1 partido por 4pi epsilon 0, paréntesis, Q partido por R cuadrado. Entonces, esto sería para R mayor a R. Y entonces, con eso ya queda respondido la última parte, la gráfica, ¿no? Porque en realidad lo que hice fue repetir lo que había hecho antes, solo que ahora la esfera gaussiana está afuera. Entonces, la parte del flujo es exactamente lo mismo de antes. Lo que cambia es que al lado derecho, la carga neta encerrada es Q mayúscula. Entonces habíamos dicho esto que era entre 0, R mayúscula, y esto era para R mayor que R mayúscula. Y esa sería la solución, y la gráfica es la que está ahí arriba, ¿no? Es un bosquejo de la gráfica en realidad, no es la gráfica propiamente tal. Entonces, este sería el campo para todo el espacio. Ya, si entendieron entonces ya le pueden sacar, como dije, la ruedita a la bicicleta y podemos pasar a este. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? De que ya la carga encerrada no hace ρ por B. Tienen que resolver la integral. Es lo único que cambia del problema anterior. Todo el resto es igual. Profe, sí. Dime. Es que las dos anteriores, o sea, en este y en el anterior, era mayor y menor estricto el radio que consideraba, pero cuando usted como que ya dejó expresadas las fórmulas, a uno ¿Ya? le puso el igual, y mi pregunta era si es que eso se tiene que poner o cómo llegó a la conclusión de que podía llegar a ser igual al radio total.
Mira, es más simple de lo que parece. La función tiene que ser continua en este punto. Así que si tú te acercas por la izquierda o por la derecha, da lo mismo. O sea que tú le puedes poner el igual acá o se lo puedes poner acá. Ah, ya, muchas gracias. B es una constante. B es una constante. Alguien me preguntó acá por qué lo que era BR. B es una constante. Listo, la densidad de carga es no uniforme. Y el resto es todo igual. Lo único que cambia es que ahora la densidad de carga no es uniforme. Y si la densidad de carga no es uniforme, quien diga que la carga neta encerrada es ρ por B se va a equivocar. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien.